mañana quiero compartirlos con vosotros. Daniel, capítulo 10. ¿Sabéis que Daniel era está considerado como un hombre de Dios, un hombre de fe que supo vivir una vida íntegra delante de Dios, a pesar de que él no tenía el conocimiento que podemos tener nosotros? Pero sin embargo, dado que él era un hombre que dispuso su corazón a las cosas de Dios, Dios le permitió conocer cosas, conocer parte del futuro que iba a venir para el pueblo de Israel y por supuesto para todos nosotros. Es decir, que el Señor le abrió un poquito de su corazón y se fue transformando a lo largo de su vida en un hombre importante. A pesar de que era un esclavo, él era un esclavo. Pero dado que por la gracia de Dios fue tomando importancia dentro del pueblo de Dios, en Babilonia, en la esclavitud, el Señor le fue permitiendo llegar a cierto grado de autoridad y de responsabilidad. Hubo muchos, a lo largo de la historia, hubo muchos esclavos que fueron importantes, desde filósofos, médicos, inventores, y nosotros tenemos el caso de José, por ejemplo, también en la Biblia, que comenzó siendo un esclavo y el Señor lo puso en un lugar relevante. Daniel es algo parecido, pero en este momento de la vida de Daniel, Daniel estaba sufriendo una adversidad muy grande, una controversia de los iguales, porque había profetas y había adivinos y le tenían envidia. Sabéis la vida de Daniel un poquito. Pero además de los conflictos que había en relación a él con Dios, también estaba la revelación que Dios le estaba dando a Daniel, y esto estaba creando en él un problema muy grande en su vida. Y sin duda alguna es el trato de Dios, que es lo que veremos en esta mañana, brevemente, porque esto tiene mucho material, pero yo voy a sacar algunas verdades que el Señor me habló a mí. Dice así la palabra del Señor, capítulo 10, versículo 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Muchas veces a lo largo de nuestra vida vamos a vivir tiempos de conflicto, tiempos de adversidad, de lucha. Puede ser que tengamos el conflicto en el trabajo, con algún compañero que no nos llevamos del todo bien, con el jefe. Conflictos o problemas, adversidades en el matrimonio, porque la convivencia es complicada. Con un hijo, con un padre, con una madre, con un vecino, con nosotros mismos. Hace unos días atrás mi hijo Luca me trajo una pequeña viñeta y me resultó muy graciosa, porque era un hombre que naufragó, un cristiano. Iba en un barco de crucero, naufragó el crucero y se encontró solo en una isla. Solo en la isla. Y al cabo de 2, 3 años aparece un hombre más que había naufragado. Y se encuentran los dos ahí y dice: oye, pensaba que iba a estar solo en la isla, estoy contigo. Dice: sí, yo he naufragado hace unos años. Dice: y con la ayuda del Señor, porque dice, yo soy cristiano y estoy aquí en la isla. Dice: dice, sí, ven, te voy a mostrar la isla en la que estoy. Entonces muestra la isla, dice: mira, esa es mi casa. Esa es la iglesia que he hecho para tener mi culto a Dios y no perder la costumbre. Y dice, y el hombre que acaba de llegar, el náufrago, se da la vuelta y ve que hay otra iglesia. Y dice: ¿y esa iglesia? Dice: no, es que nos hemos dividido. Dice. Bueno, él tenía problemas con él mismo, ¿no? A veces tenemos adversidades y conflictos con nosotros mismos.
Parece que tenemos doble personalidad. Un día estamos bien, un día mal, un día alegres y un día... Pero eso es lógico y normal. Dice la palabra del Señor que en el mundo tendremos aflicciones. La vida, y esto lo compartiré un día más adelante, la vida es una guerra. La vida cristiana es una guerra. Y tenemos que lucharla cada día. Conflictos con la sociedad, con las leyes a veces que nos ponen y nos imponen. Y como cristianos hay un conflicto de intereses. Estos días atrás estábamos hablando con nuestro hermano José y que sus hijos también acaban de llegar. Y yo recuerdo cuando llegué, jovencito, también. Mis padres vinieron como misioneros y yo qué voy a hacer, venir con ellos. No había otra opción. Nos vamos a servir al Señor a Galicia, en invierno. Yo venía de Argentina, calor, veranito, a Orense, los que habéis estado en Orense sabéis, eso es horrible. Uno lo aprende a amar, yo lo amo con todo mi corazón, pero es difícil, hay amores que matan, ¿no? Porque eso es oscuro, lloviendo todo el día, nublado, con niebla. Digo, Señor, y yo con mis hermanos decíamos, ¿dónde hemos venido? Dejando nuestros amigos, nuestros institutos, y un cambio tan radical. Y crea en nosotros un conflicto de dónde queremos estar y dónde estamos. Ahí nos apoyamos en el amor, en el cariño de la familia, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Cuando pues, uno estaba bajoneado, pues el otro lo animaba. Y cuando el otro estaba bajoneado, pues lo animábamos nosotros. Venga, ánimo, ánimo, venga que podemos, ya verás. Con el tiempo pasó, amamos tremendamente la tierra donde está mi madre y mis hermanos allí. Y cuando llegas y lo ves, a pesar de que a veces vamos en invierno y está todo feo, pero uno ama la tierra porque ha sabido adaptarse y amar el sitio donde está. Y vosotros también aprenderéis a hacerlo, ya veréis. El ser humano, y sobre todo con el Señor, nos permite, a pesar de la adversidad y la dificultad, poder tomar, que es lo que hacía Daniel, estos momentos de adversidad y conflictos grandes, él los tomaba como un desafío. Por eso es importante los momentos de conflicto, cuando tenemos un problema en el matrimonio, con un hijo, lo he dicho, con nosotros mismos tal vez, intentando vencer una debilidad, una tentación, un hábito incorrecto, debemos aferrarnos a la palabra verdadera de Dios. Daniel supo en su espíritu que la palabra que él recibía era palabra de Dios. ¿Y cómo? Que Daniel conocía la voz de Dios. Y nosotros tenemos que crear el hábito de conocer la voz de Dios. ¿Cómo? Yo os voy a ser sincero. Yo nunca he escuchado la voz de Dios audible en mi vida. Ojalá, me encantaría. Yo conozco hermanos que tienen la capacidad de ver ángeles y los ven. Y digo, oh, ¿cómo me gustaría? O poder escuchar la voz de Dios claramente que me dice, ay, Jonathan, eres especial para mí. Oh, ¿qué? La voz de Dios. No, escucho siempre que me está corrigiendo y me está diciendo, estás mal por aquí. La palabra del Señor también es, por eso la leemos, es palabra de Dios, pero la voz audible, a través de una predicación, aprendemos a escuchar la voz de Dios. Una vez vino una hermana al terminar la reunión y me dijo, pastor, dice, quiero que ores por mí porque hoy escuché la voz del diablo, pero claramente, dice. Al terminar la reunión, dice, yo en la hora de la ofrenda escuché, yo tengo 10 euros para pasar el mes. 10 euros. Y la voz del diablo que me dijo, pon los 10 euros en la ofrenda.
Y yo le dije, hermana, yo creo que no es la voz del diablo, porque el diablo no va a querer para que tú des para el reino de Dios. Que tal vez el Señor te estaba enseñando algo, que des y que Él va a cuidar de ti. Ahora sí que te quedan 10 euros. Ahora a ver cómo lo hace. No, ayudamos, ¿no? Pero el diablo no te va a decir eso. El diablo no te va a decir que ores. Es fácil. Cuando estamos en un momento de debilidad y decimos, ay, tengo que orar, esa es la voz del Espíritu. La voz de Dios que nos está llevando. O cuando tenemos que tomar una decisión y tenemos indecisión, no sabemos qué decisión tomar. ¿Y qué hacemos? Decimos, Señor, ayúdame. Y de una manera u otra el Señor nos guía. La palabra que viene de Dios. ¿Cuál es la palabra que viene de Dios? No temas, yo estoy contigo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y aunque pases por las aguas, no te ahogarás. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Dice Jesús, nos dijo, dice, mirad las aves del campo, que ellas no saben cosechar y sembrar la tierra, pero nuestro Padre cuida de ellas y tiene siempre una semillita para cada una de ellas. Dice, ¿cuánto más no cuidará de vosotros, que sois sus hijos amados? Palabras que van marcando nuestro caminar cristiano de protección, de cuidado, de sanidad, de restauración, de amor. Palabra verdadera, pero aún así, hermanos, hay momentos en nuestra vida que le pasó a Daniel, un hombre de Dios con una palabra verdadera, un hombre entregado en la causa de Dios y sin importarle dar su vida por el Señor, que incluso a él le faltaron las fuerzas, porque hay conflictos que son realmente grandes. Tal vez el diagnóstico de un médico, no lo sabemos, que nos dice, te quedan 6 meses. O viene tu marido, tu mujer y te dice, hasta aquí hemos llegado, coge las maletas. O te llama tu jefe de repente y te dice, firma este papel. Ya mañana no vengas a trabajar, no hace falta que vengas. Conflictos grandes que nos marcan, traen temor, incertidumbre. Y lo que le pasó a Daniel, dice, quedé pues yo solo, versículo 8, y vi esta gran visión, una visión que él acaba de ver, lo podéis leer en casa. Dice, y no quedó fuerzas en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor. Llegar un momento de tu conflicto, de tu adversidad, de tu situación, que te quedas sin fuerzas. Y no tienes ánimo para seguir caminando. No tienes ánimo para servir al Señor. No tienes ánimo para levantarte por las mañanas. No tienes una motivación. No tienes un desafío. Es tan grande el peso que sientes. Es tan grande la adversidad y la situación que estás viviendo que como a Daniel te quedas sin fuerzas. Y lo peor, dice, me quedé solo. Hay veces en la vida cristiana que nos tocará quedarnos solos. A pesar que estamos, incluso tenemos nuestra esposa o nuestro marido, estamos en la iglesia, pero vivimos conflictos, situaciones
que tenemos que vivirlas nosotros, solos nosotros. A pesar de que los hermanos pueden venir y decirnos, ánimo, Jonathan, el Señor está contigo, nuestra mujer, nuestro marido, que nos animan. Pero sabemos que es una batalla que tenemos que luchar nosotros solos y que tenemos que obtener la victoria, apoyados en el Señor, por supuesto, pero nosotros. Habrá momentos en la vida cristiana que vendrá la soledad, pero el Señor nos va a ayudar. Porque fijaros, en esa situación tan extrema que estaba viviendo Daniel, una adversidad tan difícil, tan complicada, de repente, ¿qué dice el versículo 9? Pero oí el sonido de su voz. Y al oír el sonido de sus palabras, de su voz, caí sobre mi rostro en un profundo sueño. Decir, y dice el versículo 10, y él puso su mano sobre él y empezó la obra de fortalecimiento en la vida de Daniel. Al oír el sonido de su voz. Por eso es tan importante, en los momentos en que vivimos adversidades, acercarnos al Señor. Y tendemos a alejarnos de Dios en los momentos de dificultad. No sé por qué. Y yo me imagino que a ti te pasará lo mismo que a mí, que al principio de la vida cristiana, que hay una crisis, hay un tiempo en que o te aferras al Señor y lo sigues, o cuando vienen las primeras pruebas, ya dejamos al Señor. ¿Y cuántos hermanos que estaban siguiendo y entregaron su vida al Señor, a las primeras de cambio, de repente ya dejamos de verlos? Porque en los momentos de conflicto, en los momentos de lucha, tendemos a olvidar todo el amor y el cariño que Dios nos tuvo. Y en vez de acercarnos y aferrarnos al Señor y a su palabra, nos aislamos. Al oír el sonido de su voz. Y yo te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios? Yo os he dicho que yo nunca he escuchado la voz audible de Dios. Lo he visto. Y hay hermanos que, por la gracia del Señor, me imagino que a vosotros han traído una palabra del Señor, una palabra de ánimo. He escuchado la voz de Dios a través de una canción, de una alabanza, de una predicación que me marca, de un libro. He leído un libro y digo, oh Señor, qué hermoso esto es para mí. Este hermano escribió este libro para mí, en este momento. Un poema, a través de una situación. Hace unos días atrás, creo que lo conté un día hace un tiempo atrás, ya estaba viviendo en el trabajo un día de estrés, de estos complicados. Me toca con el toro, el toro, cargar camiones, descargar camiones. Y estoy ahí, la presión, y estaba agobiado. No debo reconocerlo, estresado. Y el conductor se daba cuenta, el conductor del camión. Y yo eso, de repente, ¿sabéis lo que pasa? De repente, cargo una fila en el camión, voy a buscar otra, y viene un pajarito y se me para encima del toro, del Fenwick, y empieza a cantar. Pío, pío, pío. Digo, pero
Un pajarito no hace eso porque sabés que cualquier movimiento o cualquier cosa que se escapa y sale, son muy... Y yo digo, oh, Señor, si Él te está alabando, que es un pajarraco, era más feo el pobrecito. Digo, y si Él te está alabando y glorificando tu nombre aquí, digo, yo que soy un poco más inteligente que el pájaro, no lo voy a hacer. Me estoy agobiando, me estoy estresando. Y entonces paré un momento y dije, Señor, te alabo, te bendigo. Ayúdame a vencer este momento de estrés. Y ya más tranquilito. Y el pajarraco se fue por ahí. Me enseñó la lección. Y sabemos escuchar la voz de Dios también a través de los hermanos, que nos enseñan. Nos enseñan qué es lo que Dios quiere de nosotros. Porque tal vez alguno de ellos, que ya conoce al Señor antes o más tiempo que nosotros, aprendió a escuchar la voz de Dios. Y entonces nos enseñan. Nos dicen, no, Jonathan, esto mal. Esto no. Esto sí. Orar, buscar al Señor, sí. Esto no. Y así aprendemos. Con la alabanza y la adoración también aprendemos a escuchar la voz de Dios. Lo triste es cuando no tenemos una palabra verdadera en nuestras vidas. Y entonces no sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? No tenemos esa motivación. Hemos perdido las fuerzas, hemos perdido nuestro vigor por situaciones que nos tocan vivir, como le tocó a Daniel. Un hombre de Dios, un hombre aferrado a Dios, un hombre que no tuvo miedo a la hora de tener que dar su vida por el Señor. Sin embargo, aquí dice, me quedé sin fuerzas. Era una experiencia nueva para él. Pero en esos momentos, el Señor viene a nuestro encuentro. Y dice que cuando él cae a tierra, lo estoy resumiendo, dice que luego el Señor envía desde el cielo, por supuesto, envía sus recursos que él tiene. Y en el versículo 19 dice, muy amado, no temas. Bueno, el versículo 18 también es muy bonito. Dice, aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, ¿qué pasó? Recobré mis fuerzas. La voz de Dios produce en nosotros una obra profunda, necesaria para poder vivir nuestra vida cristiana. Muchas veces nos sentimos sin fuerzas, tristes, abatidos, pero un toque del Señor cambia nuestra vida. Y yo os pregunto en esta mañana, ¿tienes conflictos en tu vida? ¿Estás pasando un momento difícil? ¿Un tiempo que te faltan las fuerzas? Tal vez no tienes la motivación que tenías hace tiempo. Has perdido el vigor. Has perdido la pasión. Y hace tiempo que no escuchas la voz de Dios en tu vida. Mi deseo y mi anhelo es en esta mañana poder orar por ti. No tiene nada de raro sentirte así. Daniel se sintió así en un momento de su vida. Yo también me he sentido así. Tal vez tú te estés sintiendo así. Y dado que yo hoy no me siento así,
puedo orar por ti. Porque si yo me sintiese así, ¿sabéis lo que haría? Decir que oréis por mí. Porque a lo largo de nuestra vida cristiana vamos a pasar por estos momentos. Y no solo una vez, varias veces.